Y empiezo ese momento como de diálogo con mi cuerpo, de sentarme, de hablarme a mí misma, de llorar todo lo que necesitaba llorar, de hablarle al bebé que quería tener, que era tan deseado para mí, para mi pareja, incluso para mi hijo. Bienvenidos a Mamá Decía que No, el podcast donde hablaremos de los temas tabú que nuestros padres nos enseñaron que no se debían hablar en público. Mi nombre es Luis David Rodríguez y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el aborto humanizado. Y lo haremos de la mano de mi primera invitada, Roxanne Marín, que es comunicadora social y creadora de la página en Instagram Errores en la Maternidad. Ella también es especialista en disciplina positiva y crianza respetuosa. Algo muy importante que quiero advertir antes de que comencemos con la entrevista es que es un tema delicado que sé que no todas las personas lo pueden manejar de la misma manera, así que están advertidos. Es algo que específicamente o especialmente para las mujeres puede ser un tema bastante trigger de emociones. Ella nos va a contar lo que vivió. Les pido que se queden porque la entrevista estuvo muy buena. Lo que pudimos obtener, las palabras, frases, consejos que van a escuchar son súper buenos. De verdad que les recomiendo que escuchen este episodio. Además que pasó algo muy bonito que se los voy a comentar justamente cuando vean la entrevista al principio. Así que sin más que agregar, escuchen el tema de hoy. Hola Roxanne, bienvenida a Mamá Decía que No. Eres oficialmente mi primera invitada, así que estoy muy contento y agradecido de que estés aquí. Para los que no saben, Roxanne y yo fuimos a la universidad juntos, estudiamos comunicación y lo que más me gusta de esto, lo que me parece más bonito de este momento, es que tenemos entre 10 y 11 años, quien lleva la cuenta, que no nos veíamos ni incluso en video. Nos seguimos en las redes sociales y estamos al día de lo que estamos haciendo, pero este es como hasta videollamada y todo, así que me encanta esto. Bienvenida. Gracias, gracias por invitarme, gracias por tomar en cuenta mi experiencia y todo lo que estoy pasando en este momento para tocar este tema acá en tu programa que desde que vi la primera publicación me encantó el título, me encanta poder hacer algo juntos de nuevo, una producción juntos, cosa que no hacíamos desde la universidad A mí cuando también. estábamos en nuestros días de audiovisuales en la Católica, entonces ya con eso pues es hermoso poder hacer esto y poder dar información a través de estos medios digitales. Exacto. Y como tú dijiste, el título de Mamá decía que no, que le decía que no a estos temas que nos aconsejaron que no se debían hablar en público porque eran, en tu caso, por ejemplo, lo que vamos a hablar hoy, muy privados, que eso eran cosas que no tenían que saber los demás. Pero que creo que es importante porque la gente se siente muy sola, se siente muy abandonada en ciertas experiencias y no saben que otras personas los están viviendo y es importante contarlo. Eh, Primero, súper agradecido que estés dispuesta a contar esta experiencia, porque sé que no debe ser algo fácil, eh, pero sé que el mensaje está ahí. em, para los que no saben, yo vi lo que estaba viviendo Roxanne o lo que vivió, porque lo fue contando en sus publicaciones de Instagram. Eh, Debo admitir que en la quinta publicación terminé llorando casi, porque la manera en que lo fuiste contando, realmente hay un storytelling ahí y es un storytelling real. Pero quiero que tú seas la que haga esta introducción, la que comience explicando un poco qué fue lo que pasó y qué nombre le pones, porque yo por lo menos vi que se conoce como el nombre técnico es embarazo anembrionado, pero también está el aborto humanizado. ¿Cuál de los dos nombres realmente hay que usar? Bueno, el espacio por el que me sigues y es como el único, la única cuenta que llevo en Instagram es como mi cuenta profesional
Es la cuenta de errores en la maternidad que la creé cuando nació mi hijo por la necesidad de escribir, que era algo muy mío y al estar como extranjera, haber tenido a mi hijo como inmigrante venezolana, pues la soledad pegó mucho más y el escribir, el conectar con mamás de todo el mundo que pasaban por el día a día, de estar con un bebé chiquito en brazos, me hacía sentirme mucho mejor. Con el tiempo esto fue evolucionando, fui consiguiendo como que más apoyo porque me llegaban muchas dudas y muchas situaciones y muchas mamás me preguntaban cositas. Entonces, con el apoyo de diferentes psicólogos fui creando espacios, abriendo foro chats y de esa forma proporcionando información. Al final esto no fue suficiente porque no lograba quedarme como con alguien que estuviera siempre allí, siempre fijo, siempre atento para hacer los foros, para brindarnos información y pues comencé la formación yo misma, en este caso en el área de disciplina positiva y todo lo que es el desarrollo del cerebro del niño para entender un poco más el por qué mi hijo pasaba por ciertas situaciones y con esto logré dar ayuda a otros papás a través de esa información ya que yo tenía el tiempo de sentarme, de leer, de revisar el material, de comparar, cosas que nosotros aprendemos como comunicadores dentro de lo que es la formación de nuestra carrera. Entonces, el yo poder darme ese tiempo y crear material, crear guías y darles la información ya digerida de cierto modo, les hacía a ellos mucho más fácil el aplicar estrategias diferentes con sus niños. Entonces quedó el espacio allí, quedó el espacio para dar información. Luego ocurrieron como un millón de eventos en mi vida que ahorita, bueno, tengo pendiente como irlos contando, Vale, pero fui dejando un poco de lado el blog, fui dejándolo, de pronto subía una que otra cosa, el año pasado fue como muy muerto, este año venía con toda la energía de retomar y con toda la energía de retomar porque diciembre me agarra con la noticia de que estaba embarazada. Y del retomar mi página, el contar todo el proceso, el ir reviviendo todo lo que es el tener un bebé en brazos, todo lo que implica a nivel emocional, me tenía muy emocionada y ya cuando tenía todo esto en mente de retomar, pues recibo la noticia de que había perdido al bebé, que en este caso lo que la doctora nos explicó efectivamente es que era un embarazo anembrionado. Este término lo conseguí yo luego porque ella nos dijo que era un huevo güero, es decir, que no había nada dentro porque dejó de desarrollarse en una etapa muy temprana debido probablemente lo que se ha investigado y lo que reflejan este tipo de embarazos que se pierden de manera tan prematura es porque hay un problema cromosómico y el cuerpo automáticamente impide el desarrollo del embrión para que no se desarrolle. vale. Entonces esto es lo que me dice la doctora que me atendió y yo me quedé con eso. Como que bueno, no pasó nada porque no había nada. Esa fue como Mm, mi primera impresión. Bueno, claro. no había nada, pues no se desarrolló nada, no pasa nada. Pero había una Eh, idea de estar embarazada. claro, había una idea, Mm, había proyectos a nivel personal, había proyectos a nivel de pareja, había proyectos a nivel familiar. Entonces, en ese primer momento, pues la negación me llevó a quedarme con eso que me dijo la doctora de allí no había nada, no se desarrolló nada, es un saco vacío. Con eso en mente, me voy al salir de la consulta a mi primera sesión con mi psicóloga, que lleva ya tiempo atendiéndome, y ella me hace reaccionar con el hecho de, mira, no, no es solamente el hecho, te estás quedando con lo que dice la doctora como para no aceptar la pérdida, porque de igual forma hubo un proceso allí, hubo cambios en el cuerpo, pasaron muchísimas cosas, más eso, todos los planes, todos los proyectos, todo lo vinculado, entonces ya va, vamos a vivir este proceso. ujú. Pues me mandó tareita terapéutica, me la tomé con calma, y luego a los días es que reacciono, porque además también tuve una doctora muy negligente, que en principio tuvo la sospecha, pero quiso esperar para confirmar.
Y luego cuando volvemos a ir a consulta y confirma, en lugar de iniciar el proceso de aborto, viendo que yo tenía un huevo muerto retenido, que es el siguiente término al que evoluciona lo que pasó allí, dice, no, bueno, vengan en una semana más. Ok. Entonces, en una semana más, luego concientizo que yo tenía alrededor de 3 o 4 semanas con lo que iba a ser mi hijo sin vida dentro de mí, lo cual generaba cualquier cantidad de riesgos a nivel médico y físico, además de todo el proceso emocional. Claro, o sea, Vi- puede ser que con el shock de la primera noticia no pudiste procesar la extensión, ¿no? De lo que había pasado, de lo que estaba pasando. Y te quedaste con el médico que te Exactamente. dice, sabes, todo está bien. No pasa nada. Ujú, Mientras no se rompe, eso está ahí sellado, eso está ahí seguro, no pasa nada. Pero mira, pueden pasar muchas cosas y ese es el asunto, que siempre hay un nivel de riesgo. Normalmente este tipo de embarazos son los que se convierten en los abortos espontáneos más comunes, ujú. que ocurren dentro de las primeras 12 semanas, pero en mi caso, pues eso no pasó, simplemente se quedó allí retenido, que fue el término que ella usó luego. Vale. Pues en medio de todo esto y viviendo el proceso de la mano con mi psicóloga, de la mano con mi pareja, ya para ese punto de la mano también con mi familia, vamos nuevamente a consulta. Yo quería ir con otro doctor, por cosas del universo no se dio. Entonces, bueno, voy con la misma persona, pues ya estaba allí y ella con su cara muy limpia viene y me dice, mira, tienes suerte que me acordé de todo. No tienes que ir a comprar nada, no tienes que pasar por el materno, yo te traje todo el tratamiento hoy para que te lo tomes aquí. Hasta los antibióticos te los traje por si acaso, porque tú sabes que hay riesgo de infección. Ok, Chévere. qué bueno. Gracias, tan Tú y yo, linda. tú y Qué yo somos de amable. Venezuela y sabemos que es muy raro que un doctor de pronto llegue con toda la solución completa, lo que huele a que estaba tratando de limpiar el desastre. Exactamente, y además un médico que te atiende de forma privada, que no te cobra la siguiente consulta, que te lleva todo el tratamiento. Ajá, pero bueno, nos dimos cuenta que no era una persona con la que valía la pena pues discutir, ni entrar en polémica, ni decir Ya, nada. Porque no nos iba a llevar a ningún lado, simplemente ya conscientes de el tiempo que había transcurrido, del tiempo que ya había pasado, con eso allí dentro, pues había que tomar acciones de la manera más inmediata posible por el riesgo que podía implicar. Entonces, bueno, me tomé las pastillas de misoprostol, me llevé mis antibióticos, salimos de allí y entonces comienza el proceso. Y ese es el punto en el que me doy cuenta y hablándolo y gestionándolo y habiéndolo expuesto en mi cuenta de Instagram, me doy cuenta de lo que estaba pasando con mi cuerpo y de allí es de donde surge el término de aborto humanizado, que si te soy honesta no he investigado. Si alguien más lo usa, lo coloqué porque hay mucho, a ver, ¿cuál es la palabra? Hay como mucho movimiento alrededor de humanizar el proceso de parto. Porque hay una gran cantidad de maltratos ginecobstétricos cuando una mujer va a parir. Te hacen cualquier cantidad de cosas, te dicen cualquier cantidad de cosas y el trato pues vuelve en medio de que se mecanice y que sea mucho más fácil la parte médica, se pierde lo emocional y de allí que mucha gente está retomando partos en casa, hay países donde hay como casas de parto, en lo que los procesos son eso, mucho más humanos. Y se trata de que a nivel de atención pública o a nivel también de atención privada, los partos sean respetados. Como conocía todos estos términos por lo que manejaba en el blog y por también la experiencia que tuve de parto con mi primer hijo, que terminó siendo una cesárea de emergencia, pues fue la primera palabra que se me ocurrió, el tema de por qué el aborto no puede ser humanizado también, cuando un parto también debe ser humanizado y respetado
porque es el inicio de la vida. Esto pues lamentablemente no es el inicio de nada, pero hay una gran cantidad de cosas pasándole a una y mira, eso también tiene que respetarse, porque no se trata solamente de lo físico, sino que se trata también de lo emocional. Y es allí cuando al exponerlo de esta forma, al exponer mi frustración, al darme cuenta que ese dolor tan grande que me dijo la doctora que iba a sentir, ese momento de te vas a sentir mejor cuando pujes, el concientizar todo eso y ver que esto también es un parto. Lo Claro. que te dan a tomar para iniciar el proceso de aborto produce contracciones uterinas y que producen dolor y eso se acaba cuando logras la expulsión. Entonces fue como, epa, pero ya va. En ese momento entró en pánico porque como te comenté, mi primer hijo, este, fue una cesárea de emergencia porque me dijeron que tenía un tejido extrauterino, un millón de cosas allí. Entonces dije: "Epa, yo no voy a poder sacar esto de mi cuerpo", Claro. y fue como, okey, entonces si no puedo, y ya estaba sangrando, además, ya había comenzado con el proceso de sangrado, porque eso era lo que yo creía, que era un aborto. Para mí, en mi mente, el abortar significa que vas a sangrar mucho, punto. Ujú. Nadie te dice que vas a sacar de tu cuerpo lo que se llegó a desarrollar. Y como la doctora me decía, eso era muy pequeño, eso era un huevito vacío. Allí no hubo desarrollo. Fíjate que lo que había era un pedacito de vesícula y ya, pues yo asumí eso, que iba a sangrar mucho. Incluso pensaba salir al día siguiente, tenía planificada mi semana. No me había detenido ni por un momento a pensar que todo ese proceso iba a implicar reposo, iba a implicar cuidado, más allá de los antibióticos. Pero y no incluso eso, sino que no te lo advirtieron, entiendo. O sea, nunca hubo un esto es Exacto. lo que va a pasar. No, no, lo que te dicen es eso, mira, te va a doler, puja, vas a sentir un alivio cuando pujes y entonces ya está listo. Ujú. Vas en 3 días a que te revisen y bueno, ya. Cuando cuento mi experiencia, comienza, pero fue increíble, porque además yo creo que solamente coloqué aborto como etiqueta cuando lo puse en Instagram, y dentro de las personas que seguían mi página y personas que llegaron, te lo juro, no sé de dónde, porque una de las que más me conmovió fue una señora que había tenido su aborto hace 18 años y la forma en la que me lo expresó me hizo llorar por lo sentido que era lo que me decía. Personas que me dijeron, wow, todo lo que dijiste, así tal cual lo sentí. Claro, Entonces fue como, wow, esto es lo que se siente. Ya sabemos lo que es a nivel médico. A nivel médico es tan simple como tomarse unas pastillas y ya. Y cuando te duele la puja, sale, ya no pasa nada. Entonces, como que con todo eso presente, más el hecho de que la esposa de mi tío es enfermera y trabaja en esa área, ella es la que me dice, no, es que lo que tienes que votar, pues yo le decía, mira, pero es que ya estoy sangrando bastante, me han bajado como unos coágulos, eso ya no está listo, o sea, ¿qué tanto más tengo que sangrar? Y ella me decía, no, pero es que no lo has votado. Y yo, que no he votado, ¿qué? Me correcto, dicen, no no, hay es que tiene nada. que salir como un huevito. Y yo, ¿como un qué? Increíble. ¿Como un qué? Ya va. Entonces, claro, es lo que te decía, entro en pánico por todo el tema de mi parto anterior. Luego de eso me relajo después de leer las otras experiencias y empiezo ese momento como de diálogo con mi cuerpo, de sentarme, de hablarme a mí misma, de llorar todo lo que necesitaba llorar, de hablarle pues, bebé que quería tener, que era tan deseado para mí, para mi pareja, incluso para mi hijo. Y hacer como una conciliación entre todo eso, en el aceptar lo que no había podido ser, el hacer la tarea terapéutica que ya me habían enviado hace más de una semana y no la había hecho,
hasta ese momento. Entonces, después de sentarme y hacer todo eso, me relajé, me puse a ver una serie con mi hijo, con mi pareja, y después de eso simplemente me levanté y dije, bueno, voy a caminar un ratito antes de que venga el dolor nuevamente, porque había tenido ya 2 episodios de dolor, que eran el tema de las contracciones y tenían 4 horas y media de separación aproximadamente, y ya por el horario yo decía, bueno, en cualquier ratico voy a volver a sentir dolor, que en mi caso el dolor lo que me hacía era vomitar. No me Wow. producía deseos de pujar, no me producía más nada más que el vómito. Entonces empiezo a caminar y di unos pocos pasos y lo sentí perfectamente, sentí cuando cayó, el peso, lo grande. Ujú, Entonces, claro, empezó a gritarle a mi mamá, empezó a gritarle a la mujer de mi tío, ella va y se pone los guantes y ese es el momento donde me impresiona más porque en mi caso salió completo todo lo que era la bolsita, lo que se había formado del cordón y entonces ella, como es su profesión, lo empieza a revisar a la luz y lo vemos y no es tan simple como un saco vacío. Allí es cuando te das cuenta de lo que decía. Tuve la oportunidad de tener una ceremonia con un padre católico, que fue a la casa, le dio la bendición y al tenerlo en la mano lo que decía era el misterio de la vida, aquí inicia todo y no es tan simple como algo vacío. mm, Se alcanzaba a ver el mínimo desarrollo que llegó a ver, pero sí había algo que estaba más allá de un cascaroncito vacío. Ella simplemente lo guardó, me dijo como para que lo llevara a la siguiente consulta, buscó un frasquito de formol, se lo echó, lo guardamos en un frasco esterilizado y pues allí quedó. Allí quedó, allí lo dejamos, fuimos a las consultas, me revisaron, me volvieron a revisar. Lo más increíble de todo este proceso, por lo menos en mi caso, no sé si es por la parte quizás de culpa o de incomodidad que pudiera tener la primera doctora que me vio, pero ella me dijo que ya a partir de ese momento no gastara más dinero porque no era necesario, que me fuera al hospital, que no estuviera gastando más en consultas. Allí nuevamente está la minimización de lo que te pueda estar pasando a ti, porque mereces una revisión completa, ya que como me decía mi abuela, cuando una mujer tiene una pérdida, primero que eso pasa por un parto igual y es mucho más peligroso porque todo lo que sale de tu cuerpo pues ya no tenía vida, lo cual genera mucho más riesgos a nivel médico. Entonces la revisión debería ser mucho mayor, claro. el detalle, el cuidado, todo lo que implica. Sin embargo, no se ve así. Y ya luego investigando y viendo lo que era el proceso, por lo menos para mujeres que tienen abortos voluntarios, que lo hacen en países donde esos procesos son legales, si bien ellas tienen es un proceso que es más bien quirúrgico, bueno, por lo menos de eso fue de los que leí, donde la recuperación es mucho más rápida y segura porque hacen la extracción de manera completa a través de un legrado, mira, igual se minimiza al día siguiente, puedes volver a tu vida como si nada y toma ibuprofeno si te duele. Ujú, Entonces, epa, ya va, incluso si es tu decisión culminar el embarazo, si no es un proceso espontáneo y natural, el cuerpo necesita un reposo porque es que desde el momento de la concepción empiezan a pasar cosas en el cuerpo, empiezan a haber cambios hormonales, hay muchas cosas que ocurren e incluso si eso, la interrupción es temprana, pasan cosas que requieren atención y requieren cuidado. Entonces, la minimización que se hace del proceso, bien sea espontáneo o una persona que lo elija, te da a entender, tal como dices, lo tabú que puede ser el tema o lo mucho que lo queremos meter por debajo de la mesa porque al fin y al cabo es algo que no se desarrolló. Entonces, ¿para qué hacer tanta mención al respecto si simplemente es un desecho, es un residuo, eso es todo? Se reduce a eso a nivel médico. Lo que más me sorprende de esto, bueno, yo tenía varias preguntas que te iba a hacer, pero las has ido respondiendo.
Te iba a preguntar si habías tenido apoyo de tu familia y lo tuviste 100%, de tu pareja también. ¿Tenías algún entendimiento antes de esto de un aborto humanizado? O sea, tenías, como decir, una postura quizás al respecto. No te pierdas la segunda parte de este episodio la semana que viene. ¿Qué va a tener el mundo a futuro con todo lo que estamos dejando? Gente que no está preparada para la paternidad son los que más procrean y gente que tal vez sí está lista precisamente por estar lista y por tener el nivel de conciencia suficiente, decide no tener hijos.